Hola. Muy buenos días, amada iglesia. El Señor les continúe bendiciendo ricamente. Es para mí un privilegio volver a estar aquí en la presencia del Señor y delante de ustedes para abrir las Escrituras. Y les invito, hermano, que abramos la Biblia, por favor, y nos dispongamos en la mejor actitud para escuchar al Señor hablarnos en este día. Continuando con el examinarnos a nosotros mismos, porque Dios nos ha puesto este año a examinarnos para ver si estamos en la verdad, si realmente estamos en la obediencia. Y hoy vamos a tratar este tema sobre examinando nuestra salvación en una vida de santidad. Si no hay santidad, posiblemente no haya salvación, porque la salvación se debe manifestar en una vida completamente transformada por el poder del Espíritu Santo. La Biblia es muy clara, y ustedes y yo lo sabemos, que dice que si alguno, cualquiera, está en Cristo, ¿qué es? Una nueva creación. Una nueva creación. Y es importante, hermanos, que usted y yo hoy miremos si realmente han habido cambios en nuestra vida como una evidencia de ser salvos. Los que realmente vemos en la Biblia que conocieron a Jesús y disfrutaron la salvación, nunca volvieron a ser iguales. Se volvieron bichos raros para la sociedad, pero un pueblo amado para Dios. Y la verdad es que la salvación debe manifestarse en santidad, y la santidad es una manifestación de que realmente soy salvo, porque el que es santo vive en nosotros. Así que vamos a orar, hermanos, y nos disponemos en la mano de Dios para abrir la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos el privilegio de elevar nuestra voz a los cielos cantando, Señor, a ti, el único y verdadero Dios, expresando con nuestra boca verdades que consuelan, que fortalecen, que edifican, Dios, pero también que nos recuerdan, Señor, lo que tú eres y lo que has hecho. Ahora nosotros abrimos las Escrituras para escuchar tu voz, Dios, para ser enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos, Dios, y ser llevados en el proceso de madurez. Y hoy ruego, Dios, que sea tu Espíritu el que realmente obre en mi corazón y el corazón de mis hermanos y nos permita examinar si realmente, Señor, estamos en el Salvador y si realmente disfrutamos la salvación. Oramos y clamamos por una vida de santidad, una vida netamente separada del pecado, del mundo, y consagrada a ti, dispuesta para ti y las cosas tuyas, Dios. Padre, gracias, porque tú, Señor, has hecho la obra de santificación y continúas en nosotros el proceso de santificación por el poder de tu Espíritu Santo en la obediencia a las Escrituras. Ruego tu bendición para todos nosotros y para cada uno de los que oyen esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nunca ha habido realmente, hermano, en la historia un tiempo de la iglesia en la que se dan tantas profesiones de fe y tan poca práctica de santidad. La verdad, hermano, nunca ha habido en la historia tantas profesiones de fe con tan poca práctica de santidad. La iglesia primitiva era una iglesia, hermanos, que manifestaba visiblemente que había creído en Cristo, porque permanecían en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en las oraciones, en el partimiento del pan, y se reunían cada 8 días, ¿verdad? Todos los días, como una expresión pública de que eran miembros de una nueva familia y se regían por las leyes de esa nueva familia. Un solo Padre, un solo Señor, un solo Espíritu, una sola Biblia, una sola predicación, una sola fe, una sola esperanza, un solo Dios y Padre de todos. Hoy en día, hermano, teniendo tantas religiones y tanta diversidad, nosotros estamos perdiendo de vista lo que es realmente la vida de una persona que ha sido salvada. Por eso, hermano o hermana, en esta mañana, usted y yo tenemos que entender que una verdadera conversión se manifiesta en una vida de santidad, en una vida separada del pecado y consagrada a Dios. No una vida que no yerra, porque erramos todavía. No una vida que no peca, porque pecamos, no debiéramos pecar.
sino en una vida que cada día se consagra más al Señor, porque realmente esta es la vida de Dios en el alma del creyente. Recuerde, ¿qué tenemos? ¿Salvación o un Salvador? Un Salvador. La salvación es realmente el resultado de tener un Salvador. Y si yo tengo un Salvador, la vida que yo debo mostrar, ¿cuál es? La vida de Cristo en mí. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Así que prestemos atención, hermanos, esta mañana, porque si una vida santa no sigue a la salvación que profesamos tener en Cristo Jesús, entonces no es la salvación de Dios. No es la salvación de Dios, posiblemente no es el Salvador que Dios nos ha dado, porque tampoco es la doctrina posiblemente que estamos practicando. Así que, hermanos, una vida en Cristo es una vida de santidad. Si recordamos un texto que quiero que lo recordemos, en Mateo capítulo 1, versículo 21, el Señor, o más bien un ángel, le dijo a María que daría a luz un hijo. Y en el versículo 21 del libro de Mateo, vamos allí un momentico, hermanos, que quiero que arranquemos con este texto. Es interesante mirar este texto 1:21, donde el ángel le dice a María, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué se llamaría Jesús? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Escuchen, no dice salvará a su pueblo en sus pecados, sino salvará a su pueblo de ellos. Así que un pueblo salvado de sus pecados es un pueblo que ya no vive en ellos, vive en santidad. Porque hoy en día la iglesia cree que somos un pueblo salvado en los pecados. No. Somos salvados de ellos para que no gobierne más en nosotros. No es un pueblo que vive en la inmundicia y es salvado aunque esté en la inmundicia. Como por lo general aprendimos en la religiosidad. Dios es misericordioso y sin importar lo que pase, al final nos va a salvar a todos. Esa es la falsa misericordia. No, Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, demanda que cada uno viva en santidad. Vamos al libro que acabamos de leer, Isaías capítulo 55. Y empecemos, hermanos, como primer punto, porque solamente voy a tratar 2 puntos hoy. La evidencia de la santidad en una vida salvada. Isaías capítulo 55 es muy claro, porque hace un llamado al pueblo allá a buscar a Dios. Y por eso en el versículo 1 dice, a todos los sedientos, a los que tienen sed de la verdad, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque realmente, hermano, en el Señor nosotros tenemos todo lo que necesitamos para que nos apartemos del mundo y nos consagremos a Él. Tristemente, la mayoría de nosotros pensamos que si nosotros no trabajamos no comemos, que si no trabajamos no bebemos, si no trabajamos no vestimos. Y si uno le llama la atención a algún hermano, dice, hermano, yo tengo que trabajar y si no trabajo, ¿con qué como? ¿Con qué bebo? ¿Alguna vez ha respondido usted así? Pero vemos en la evidencia un pueblo que duró 40 años en un desierto, miles, sin poder trabajar ni hacer nada, y comió y bebió, y murieron por su rebelión, no por hambre ni por sed, sino por su rebelión. Y Dios sigue haciendo la invitación al pueblo, porque Dios no nos dice que no trabajemos, sí, pero no es la razón para vivir. La razón para vivir es Dios. Y Mateo es muy claro cuando dice, ¿por qué se afanan por todo eso? Yo sé que tienen necesidad, yo fui quien los creé, yo sé que tienen necesidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. Hermano, ¿es posible realmente apartarnos del mundo y consagrarnos a Dios y creer que Dios nos sostiene? Eso no indica que yo voy a dejar de hacer mis labores. El problema es que no van a ocupar el primer lugar, ni van a ser la razón de mi existencia, sino Dios va a ser la razón de mi existencia y la fuente de toda provisión. Pero quiero que vayamos, hermanos, al versículo 7, porque en el versículo 7 de Isaías 55 hace un llamado a la santidad a ese pueblo que el Señor lo está invitando aquí a buscarlo. Y en el versículo 7 dice allí, deje el impío su camino y deje el hombre inicuo sus pensamientos y haga algo. ¿Qué debe hacer? Vuélvase, dé media vuelta. Eso es lo que en la Biblia llama arrepentimiento.
Arrepentimiento no es sentir un dolor de cabeza, o un dolor en el pecho, o un dolor en el estómago, es dar media vuelta. Dejar de hacer lo que estoy haciendo, dejar de caminar para donde voy y dar media vuelta en dirección a Cristo Jesús. Muchos de nosotros vivimos a los pies de Cristo, pero de espaldas. ¿Cierto? Cristo aquí, yo mirando para allá. Cuando debo estar al lado de Cristo, con los ojos puestos en Él, como dice la Biblia, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Una evidencia de la santidad en una vida que ha sido salvada, en una vida que realmente ha conocido a Cristo, es un cambio en la manera de actuar. Dice el texto en el versículo 7, deje el impío su... ¿Qué es la palabra camino ahí? Su manera de actuar. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Pregunta, hermanos, solo respóndala para usted. ¿Hay cambios en su vida, en su manera de actuar realmente como una evidencia de que hemos conocido a Cristo? ¿Hay cambios en nosotros realmente como una evidencia de que Jesús es el Señor de nuestra vida? Usted debe responder delante del Señor. Y quiero hacerle la misma pregunta porque usted y yo podemos decir amén. Sí, amén, gloria al Señor. Pero ese amén es conforme a lo que usted cree o conforme a lo que el Señor ordena. Porque la mayoría de nosotros estamos adaptados a una vida que me gusta a mí, pero no al Señor. Una vida que es cómoda para mí, pero no para el Señor. Y es necesario, hermano, que nosotros entendamos que realmente una evidencia de ser salvados es que hay un cambio en la manera de actuar. Deje el impío su camino. Recuerda que la palabra impío es aquel que no conoce al Señor o aquel que no tiene en cuenta a Dios. Y en Efesios 4:23, acompáñenme allí, porque en Efesios 4:22 dice la Biblia, hablando de que nosotros no debemos ser como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos hacer? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, la vida de santidad demanda que yo no ande como andaba y que yo deje de hacer todo aquello que antes hacía y empiece a hacer lo que ahora debo hacer, que ya no lo hago yo, sino que lo hace Cristo en mí. Es básicamente una renuncia completamente a mis deseos, es una renuncia completamente a lo que yo quiero y anhelo para que se cumpla en mí la voluntad de Dios. Porque el viejo hombre, mi vieja naturaleza, está, dice la Biblia, viciada conforme a los deseos engañosos. Y hermano, cualquier deseo que usted tenga y yo tenga es engañoso, porque es un deseo de la carne. Y Dios no tiene deseos, Dios tiene una voluntad trazada para usted y para mí. Algo que ya se escribió y algo que yo sencillamente debo aprender a obedecer. Estos días compartiendo con algunos pastores hacían una pregunta, y entonces, ¿qué decidimos hacer? ¿Qué decisiones tomar? Y en ninguna, porque ya está escrito lo que debemos hacer. Solamente creámoslo y dispongámonos a hacerlo. Porque no hay nada que inventar, solamente dejar que Dios obre en nosotros. Y en el mismo libro de Isaías 55 hay una segunda cosa que evidencia realmente una vida de santidad en la vida de uno que ha sido salvado. ¿Cuál es? Dice que debe haber un cambio en la manera de pensar. De hecho, si no hay un cambio en la manera de pensar, no hay un cambio en la manera de actuar. Dice la Biblia que conforme lo que el hombre piensa, así actúa, así habla, así reacciona. Y el texto es muy claro: deje el impío su camino y deje el hombre inicuo sus pensamientos. Yo le hago una pregunta. Usted y yo, ¿en cuántas cosas pensamos correctamente delante de Dios? ¿En cuántas? Y entonces, ¿por qué seguimos pensando? ¿Por qué seguimos siguiendo nuestros pensamientos? ¿Y por qué no dejamos que otro nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar? Uno de los problemas serios que tenemos en la actualidad es que ya no hay educación. Ya no la hay. Ni siquiera en las iglesias. Porque en la iglesia, al igual que en el mundo, lo único que se está tratando es de dar información y que cada uno la coja y haga con ella lo que quiera. Y a veces decimos, ya se lo dije, problema suyo. Y así no es en la iglesia.
En la iglesia partimos de este principio que dice la Biblia. Mire lo que dice el versículo 8. Mire lo que dice la Biblia, el versículo 8. Partimos de ese principio. El Señor te dice a ti y me dice a mí: escucha, hijo mío, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Dice el Señor, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros creemos que vamos bien y delante de Dios vamos mal. Creemos que estamos reaccionando bien y estamos reaccionando mal. El único que ha agradado a Dios y sigue agradando a Dios es Cristo Jesús. Por eso la verdadera vida cristiana no es yo o usted haciendo cosas para Dios. Es dejándolo a Él actuar en mí. Que sea Él el que se evidencie en mi vida. Por eso, hermanos, dejar que alguien más controle mi vida y me opaque a mí, eso es pero terrible para el orgullo nuestro, ¿no es así? Es como decirle: quítese de ahí y déjeme a mí. Y yo no puedo decirle: con gusto, tú lo haces mejor, hazlo por mí. Eso es pegarle una patada al orgullo, una cachetada, un pellizco, yo no sé, pero eso duele. ¿O no le ha dolido a usted alguna vez? Dios quiere que nosotros muramos a nosotros para que la vida de Él se manifieste en nuestra vida. Y el texto dice que debe existir un cambio en la manera de pensar. De hecho, en Efesios 4:23, vuelvan a Efesios, dice el versículo 23, hace un momento leímos el 22, pero ahora el 23 dice, el 23 dice: renovaos. ¿En qué? En el espíritu de vuestra mente. Aún estamos en tiempos, hermanos, donde algunos muchachos nos dicen: ustedes son anticuados. Porque a veces no hacemos lo que ellos hacen. Pero hay sendas que nunca se pueden cambiar y hay principios que nunca se pueden negociar, y esto es los principios bíblicos. Y por eso dice la Biblia que hay que volver otra vez a las sendas antiguas. Y volver a las sendas antiguas no es actuar como actuaban los antiguos, sino actuar como el Señor nos ha ordenado desde el principio de todas las cosas. A vivir en obediencia a Él. Y en Lucas 9:23, porque la salvación, hermano, la salvación o el que es salvo requiere una rendición completa al señorío de Cristo. Escucha, hermano, no hay salvación si no se tiene a Cristo como Señor. Y la mayoría de nosotros no tenemos a Cristo como Señor, sabemos que Él es el Señor. Y como dice Jesús a su pueblo: ustedes me llaman Señor, sí, pero cada uno hace lo que bien le parece. Porque tener a alguien como Señor no es llamarlo Señor, es obedecerle como Señor. Y hermanos, estamos en un tiempo donde no se respeta la autoridad por ningún lado. Y donde todo mundo quiere ser autoridad. Si todos queremos mandar, ¿quién obedece? Pero usted y yo fuimos diseñados, creados para obedecer, no para mandar. Porque hay alguien que está sentado en el trono y es Señor de señores sobre nosotros, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el texto en Lucas 9:23 dice: si alguno, escuche, hermano, si alguno quiere, ¿cuántos de ustedes quieren ir siempre en pos del Señor? Escuche, porque esto demanda vida de santidad. Esto es lo que demanda realmente una vida de santidad. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer primero? Negarse a sí mismo, renunciar a sí mismo, luego tomar la cruz y seguirle cada día. Tomar la cruz cada día y seguirle. Es tomar la decisión de vivir para Él, sin importar lo que nos cueste sufrir por amor a Él. Yo le hago una pregunta: ¿qué estaría dispuesto usted a dejar por el Señor cuando Él ya lo dejó todo por ti? ¿Qué estaría dispuesto usted a dejar? Si el Señor te pidiera algo valioso para ti, ¿lo dejarías? ¿Recuerdan a Abraham? Génesis 22. Abraham, ¿me amas? Claro que sí, Señor. Perfecto, me alegra, Abraham. Levántate mañana temprano y vete 3 días de camino con tu hijo. Lleva leña, lleva fósforos, lleva un cuchillo y sacrifícamelo allí en holocausto para mí.
¿Y qué dice Abraham? Como usted manda, Señor. 3 días de camino, tiempo para arrepentirse. Caminó con su hijo, el unigénito, el unigénito de su esposa, el único de su esposa. Y tenía que ofrecerlo en sacrificio para demostrar que realmente amaba al Señor. Y lo iba a hacer. Y el Señor lo detiene. Abraham, no lo hagas. No te lo voy a permitir. Porque ahora veo que realmente me amas. No pusiste como prioridad a tu hijo por encima de mí. Me pusiste a mí como prioridad de tu hijo. Cumpliré tus promesas contigo y de esa simiente levantaré una nación tan grande. Y en Isaac somos también bendecidos todos nosotros. Gracias a que hubo alguien que realmente amó a Dios por encima de todos los demás. Nosotros somos capaces de pronto, Señor nos pide a la esposa, llévesela. Nos pide al marido, llévesela. Nos pide el trabajo, ay no, Señor, eso sí no. No, eso no. Hermanos, la vida de santidad requiere sacrificio. Y en el Salmo 51, vaya conmigo, el Salmo 51, es interesante que allí, en aquel Salmo, en el Salmo 51, versículo 17, hablando de un cambio de la manera de pensar, porque Dios quiere que cambiemos la manera de pensar, pero la manera de pensar requiere realmente sacrificio. Dice los sacrificios de Dios. ¿Qué son los sacrificios de Dios? Son un espíritu quebrantado. Un espíritu a los pies del Señor. Nosotros a veces tratamos de doblegar el cuerpo, pero el espíritu sigue de pie. Tratamos de doblegar el alma, pero el espíritu sigue de pie. Si queremos doblegar el alma y el cuerpo, hay que doblegar primero el espíritu. Para que el espíritu, que es el que realmente tiene comunión con Dios, permita que nuestra alma y nuestro cuerpo se dobleguen delante de Dios. Y Él dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos de demasiada arrogancia, demasiada soberbia en nuestro corazón. Nos cuesta perdonar, nos cuesta pedir perdón, nos cuesta reconocer errores y preferimos sacar excusas, dar justificaciones que decir, mea culpa. La embarré. Yo soy el culpable. Hermanos, y recuerde que por nuestras culpas Cristo murió. Y vamos a Mateo un momentico, que quiero recordar Mateo capítulo 5. Porque si queremos cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que asumir, hermanos, una actitud realmente de discípulos. No funciona de otra manera. La vida de santidad demanda una vida de discípulos, una vida de siervos. Y Mateo capítulo 5, quiero recordarlo solamente, el versículo 3 al 12, están básicamente las bienaventuranzas, donde reflejan las cualidades de un hombre o una mujer en el reino de los cielos. Y lo primero que dice, bienaventurados, versículo 3, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, aquellos que realmente dependen o han decidido depender de Dios sin importar las fuerzas y las fortalezas que tengamos. Han decidido depender de Dios en absoluto. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gente que ha sido salvada, pero se dispone a vivir separado del mundo y en el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, estos son los que lloran de arrepentimiento. No los llorones que por cualquier cosa lloran, sino aquellos que lloran por su pecado, aquellos que por haber pecado delante de Dios se contristan, dice, porque ellos recibirán consolación. Tercero, bienaventurados los mansos, aquellos que ponen toda su fuerza bajo el control del Espíritu Santo, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Luego, bienaventurados los que tienen apetito por la palabra de Dios, por las cosas justas, porque ellos serán saciados. Recuerden lo que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hacer lo que es correcto. Bienaventurados que tienen hambre por hacer lo correcto. Bienaventurados aquellos que luchan para no hacer lo incorrecto, para no pecar, porque ellos serán saciados. 7. Bienaventurados los misericordiosos, aquellos que sienten dolor profundo por la necesidad de otros, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, aquellos que no viven ensuciándose con las cosas de esta vida, porque ellos verán a Dios, aquellos que han sido lavados, de hecho, por la palabra de Dios. Bienaventurados los pacificadores, no los que le huyen a los problemas, no los que dicen, en eso no me meto,
sino aquellos que son capaces de meterse en medio del problema para poner paz entre dos, posiblemente perdiendo la vida por amor a esos dos. Es el pacificador. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de hacer lo correcto, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, evidencias de una vida salvada es una vida de santidad. Una vida que ha dado media vuelta, no camina como los demás, camina de hecho en contra. Todo mundo para acá y el que vive para Dios vive de para allá, en contra de todo lo que hacen los demás. Viste distinto, habla distinto, piensa distinto, reacciona distinto y su vida es completamente distinta porque realmente es una persona en la que mora Cristo. Y una tercera cosa que es evidencia de una vida de santidad es un cambio en la manera del ser completo. Vamos a Efesios 4:24, por favor. En Efesios 4:24, porque cuando hablo de la manera de ser es que deben ver en mí en todo sentido que no soy igual a los demás. Dice Efesios 4:24, vestíos, ¿de qué? Del nuevo hombre. Esto es Cristo Jesús. Recuerde que el viejo hombre es Adán, el nuevo es Cristo. Vestíos del nuevo hombre, ese hombre creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. Es interesante, estas tres se juntan. La santidad se une a la justicia y a la verdad. Toda persona que quiera vivir en santidad como resultado de una manifestación clara de ser salvo es una persona justa y es una persona veraz. Estas dos cosas manifiestan que realmente es una persona que vive en santidad, justa y veraz. Una persona que manifiesta a Cristo, el justo y el verdadero. Hermanos, estas tres cosas, un cambio de la manera de actuar, un cambio en la manera de pensar y un cambio en la manera de ser, evidencian claramente una vida de salvación. Y la pregunta que debemos hacernos en esta mañana es, ¿realmente vivimos como gente que ha sido salvada? Porque es fácil vivir como evangélico. ¿Qué se necesita para que los demás lo vean como evangélico? Solo cargar una Biblia como esta. Ya le dicen evangélico, pero el que usted cargue una Biblia no lo hace salvo. ¿Venir a una congregación lo hace salvo? No. ¿Orar, leer, ofrendar lo hace salvo? No. Solo la vida de Cristo en nosotros nos hace salvos. La Biblia es muy clara. El que tiene el Hijo de Dios tiene vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y por eso dice la Biblia, en aquel día muchos me dirán, Señor, yo oré, yo prediqué, yo fui al culto, yo ofrendé, yo no me perdí en ninguna reunión. Y el Señor le va a decir, apártate de mí, maldito, no te conozco. Porque no se trata de las prácticas, se trata de Cristo en mí. Pero la presencia de Cristo en mí me lleva a tener una vida distinta a todos los demás y conforme a la vida de Jesús. Porque la vida cristiana es Cristo viviendo a través de nosotros, de cada uno de nosotros, de usted y de mí. Ahora, vamos a mirar algunas razones de una vida de santidad en los salvados. Si usted se pregunta, pero ¿por qué debo vivir santamente? La Biblia nos da muchas razones, pero vamos a mirar algunas de todas esas razones. Y vamos a empezar con Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vayan allí, por favor, hacia el final de la Biblia está el libro de Hebreos. En el capítulo 12, versículo 14, donde la Biblia es clara y dice estas palabras. Seguid la paz con todos. Escuche, seguid la paz con todos. Pero mire, y seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. A muchos de nosotros a veces no nos importa lo que digan los demás de mí. Debe importarte. Porque una vida de santidad habla bien de Dios en todo lugar. Y si hay algo que Dios cuida es su propio nombre.
Y nos cuida a usted y a mí por amor a su nombre, por amor a lo que Él es. Y la Biblia es clara en este versículo que nosotros debemos realmente seguir la paz y seguir la santidad. Paz y santidad son dos cosas que deben manifestarse en la vida de un salvado. Una persona que no busca guerra ni es contenciosa, pero al mismo tiempo una persona que se aparta de todo lo incorrecto para vivir lo correcto y ser consagrado a Dios. Por eso el texto dice, seguid la santidad, sin la cual, escuche, sin la santificación de Cristo Jesús en la cruz, ninguno verá al Señor. Hermanos, esta es una de las primeras razones por las cuales nosotros debemos vivir en santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Ahora, es cierto que usted y yo somos pecadores. Es cierto que todavía pecamos, pero la persona que realmente vive en santidad no permanece en el pecado. Yerra, se da cuenta y se aparta, huye, se aleja y lucha por no andar con los mismos, por no hacer las mismas cosas. Pero la tendencia del ser humano es caminar con los mismos, haciendo las mismas cosas, y lo triste es que la tendencia de nosotros es a veces andar con los peores, ¿o no es así? Andar con los peores, oiga. Sentarnos con el más chismoso, sentarnos con el más hablador, sentarnos con aquel que no es capaz de guardarse una palabra, que no es capaz de quedarse callado, cerrar los ojos, sino aquel que vive criticando, juzgando, y así, no, y a veces le hacemos rosca ahí, le hacemos ruedo para decir, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es el último chisme? Cuando dice la Biblia, bienaventurado el hombre que no se sienta en silla de escarnecedores, que no camina con los malos, que se aparta, se santifica. Porque hermanos, si usted se sienta al lado de alguien que no lo deja escuchar el culto, apártese de esa persona, hermanos. Si alguien que rato le está diciendo, le mandamos, dígale hermano, allá afuera, allá en el lado del baño le podemos colocar una silla, pero deje escuchar. He venido a escuchar al Señor, no a usted. A no ser que Él le esté hablando las cosas que son del Señor. En Efesios 1:4 hay otra razón. Efesios 1:4 hay otra razón por la que usted y yo debemos vivir en santidad. Y se nos demanda realmente vivir en santidad. Ahora, la primera razón debe ser suficiente para que nosotros pensemos andar santamente. ¿Cierto? Andar santamente es vivir consagrado a Dios, separado de las cosas del mundo. Y en Efesios 4 dice que porque la santidad es el propósito de Dios. Dice el versículo de Efesios 1:4, según nos escogió en Él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, mire, hay una condición, sin santidad nadie verá a Dios, pero hay un propósito. El propósito de Dios por el cual nos escogió antes de la fundación del mundo para que estuviésemos en Cristo es para que nosotros seamos semejantes a Cristo, y Cristo es santo, para que seáis santos y sin mancha delante de Él. Ahora, todos los que hemos creído en Cristo ya lo somos, pero debemos practicarlo. Debemos practicarlo. ¿Usted ha visto alguna vez algún mecánico irse a su trabajo con, así como estoy yo? ¿Con flus y corbata? ¿Sí o no? No. Así se visten por ahí los doctores y los gerentes, ¿cierto? ¿O ha visto un gerente, un doctor vestido como un mecánico? No. Pregunta, ¿y cuál es el vestido que nos identifica a nosotros allá afuera? ¿Cuál es? La santidad, sin la cual nadie puede ver. Ni usted lo podrá ver, ni ellos lo podrán ver en nosotros si no vivimos santamente. La santidad, la Biblia lo muestra como uno de los dones que manifiestan la grandeza y la belleza de Dios, la santidad. Y por eso el texto dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y por la fe en Cristo lo somos, pero debemos aprender a vivir como tal. Como tal. Hermanos, una de las cosas horribles que se ve en la humanidad es que no reflejamos lo que somos. Hay mujeres casadas que no se ven como casadas.
Hay mujeres solteras que no se ven como solteras. ¿O no lo han visto por ahí? O sea, la presentación de la gente es horrible. Y qué bonito cuando nos presentamos conforme a lo que somos. Y podemos vivir como tal. Y usted y yo no debemos avergonzarnos de lo que somos en Cristo, jamás. Tercera razón por la que debemos ser salvos, y dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Vamos allá, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. No solamente es una condición para ver a Dios, no solamente es el propósito de Dios, sino que también es el llamado de Dios. Dios, en su propósito que nos escogió para ser santos, pero su llamado, dice 1 Tesalonicenses 4, 7, porque no nos ha llamado Dios ¿a qué? A pecar. No nos ha llamado Dios a la inmundicia, a pecar. No, nos ha llamado a santificación, a vivir separados del pecado y consagrados para Dios. A vivir separados del pecado y consagrados para Dios. Ahora, hermanos, tenemos que pensar en lo que nosotros hacemos todos los días, en lo que pensamos todos los días, en lo que reaccionamos todos los días, porque a veces pensamos como los demás: yo no robo, yo no fornico, yo no adultero. Y ese hábito pecaminoso, esa soberbia, esa rabia, ese enojo, esa actitud con la que a veces nos levantamos en la mañana y decimos que nos levantamos con el pie izquierdo. Dios quiere que nos apartemos de esas actitudes pecaminosas que usted y yo tenemos, porque el llamado de Dios es a la santificación. Él es santo, su propósito es santo, su llamamiento es santo para que el pueblo viva santamente. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, por favor. Vamos allí, porque Dios quiere que entendamos todas las razones por las que usted y yo tenemos que manifestar una vida de santidad como persona que realmente ha sido salvada. A mí me gusta leer Gálatas, allí aquel momento cuando el apóstol Pablo le pega un buen regaño al apóstol Pedro, ¿sí se acuerdan allí? Lo amonesta, lo exhorta, le dice: ¿cómo es posible que nosotros, siendo judíos y habiendo creído en Cristo, o creyendo que la salvación es por la fe, tratemos de vivir por la ley? Y de la misma manera como Pablo exhortó a Pedro para vivir como una persona judía en todo tiempo, Dios hoy nos exhorta a nosotros a través de estas razones para que nosotros vivamos santamente delante de Él. ¿Y qué dice 1 Tesalonicenses 4:3? Leamos conmigo, dice: porque la voluntad de Dios, ¿qué es? Es vuestra santificación. ¿Qué quiere Dios todos los días de usted y de mí? Si usted se levanta en la mañana y dice: Señor, ¿qué hago hoy? ¿Dios qué le va a responder? ¿Qué le va a responder? Viva santamente. Eso es todo lo que debe ser. Señor, ¿qué debo hacer para comer, beber, vestir y pasarla bueno hoy? Esa sería nuestra pregunta. ¿Qué dice el Señor? Viva santamente. En otras palabras, no me ofenda. No me ofenda. Y todo vendrá por añadidura. Hermano, mire, qué maravilloso es entender que es una condición para ver a Dios, es el propósito de Dios, es el llamado de Dios y es la naturaleza propia de Dios. La santidad, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. La naturaleza de la voluntad de Dios es que seamos santos. Así no hagamos nada más, vivamos santamente. Y recuerden, hermanos, que la santificación conlleva dos cosas: no haga el mal, pero haga el bien. No arrugue la cara, pero sonría. No se desvista, pero vístase. ¿O no es así? No se ensucie, pero báñese. Porque a veces pensamos que solamente lo uno. No, lo otro también. La santificación conlleva el hecho de no hacer lo que es incorrecto, pero empezar a hacer lo que es correcto. Por eso es apartarse del mal y consagrarse al bien. Eso implica la santificación. Y en Tito capítulo 2, versículo 11 y 12, también nos dice que otra razón por la que Dios demanda de nosotros una vida de santidad es por la enseñanza de la gracia. Mire, la ley por lo general no enseña la santidad. La ley por lo general enseña la condenación. La ley condena todo el tiempo. Pero la gracia enseña la santidad. Mire lo que dice este libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice: porque la gracia de Dios. Recuerde que la gracia de Dios es Cristo y la gracia vino a través de Cristo, ¿cierto? Pero porque la gracia de Dios
que trae salvación a todos los hombres, se manifestó, se hizo visible. ¿Haciendo qué? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad, renunciando al pecado, a todo lo sucio de esta vida y a los deseos mundanos, tú y yo vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Esto es en santidad. Vivamos sobria, justa y piadosamente. Y esta es la vida de Cristo en nosotros. No es la vida suya ni la mía, es la vida de Jesús en nosotros. Y solo es posible para dos personas. Para el que tiene Cristo y para el que se deja gobernar por Cristo. Porque corremos el riesgo de tener a Cristo sin dejarnos gobernar. Y el principio bíblico es que tengamos a Cristo y nos dejemos gobernar por Él. Hermanos, Cristo vino a nosotros por gracia y quiere que vivamos por gracia. Pero la gracia nos demanda a nosotros la obediencia a Él, la sujeción a Él, el reconocimiento de que Él es el Señor de nuestra vida y que realmente nos sometamos a Él. Otra razón está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos allí. Otra razón de una vida de santidad en los salvados. Porque solo los que son salvos pueden vivir en santidad. Los impíos no pueden vivir en santidad. Ellos se deleitan en el pecado, aman el pecado. Anoche tuvimos el privilegio de bajar a Medellín con nuestro hermano Carlos a tener un tiempo con varones en Medellín. Y yo no veía la cantidad de vehículos que subían de Medellín hacia el oriente. Porque es fin de semana. Puente. Y todo el mundo se aparta de la ciudad para recrearse en el campo, ¿cierto? O en sus fincas, en sus veredas, y esto no está mal. Pero ¿cuántos de ellos suben a practicar inmundicia y pecado? Ni descansan ellos, ni dejan descansar. Hermanos, Dios quiere que tú y yo realmente vivamos en la gracia, apartados del pecado, consagrados a Dios. Ahora, la de 1 de Pedro 1:4, la otra razón es por la presencia de la naturaleza de Dios en nosotros. Si usted realmente y si yo realmente tengo a Cristo, la presencia de Dios está en mí por el Espíritu Santo. Y mire lo que dice ese texto de 2 de Pedro 1:4. Porque el 1:3 dice que todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la vida con Dios ya nos han sido otorgadas por Dios y las disfrutamos en la medida en que tengamos una relación con Cristo. Pero el versículo 4 dice, por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermano, en las iglesias vemos un montón de gente que parece cristiana pero no lo es. Porque si fueran cristianas, dice la Biblia, huirían de las cosas pecaminosas de este mundo. Y hay gente que aquí en la iglesia viste bien, en la calle parecen del mundo. Para la iglesia el vestido y la ropa linda, pero para la calle lo que al mundo le agrada. Pregunta, ¿serán cristianos? Usted lo revisa. A veces aquí hablamos bien, pero en la calle hablamos mal. Hermanos, el cristiano es uno que tiene a Cristo y manifiesta la vida de Cristo donde quiera que esté o con quien esté. Siempre va a reflejar a Jesús. Sin importar la labor donde esté, va a reflejar a Cristo. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza de Dios. Nosotros disfrutamos el privilegio de estar en la presencia del Padre gracias a que Dios nos puso en Cristo. Y nosotros disfrutamos la presencia del Padre y del Hijo gracias a que tenemos el Espíritu Santo. Y vuelvo a leer el texto, versículo 4, dice, por medio de las cuales, por medio de toda esa gracia que Dios nos ha regalado en Cristo, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por estas promesas nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, escuche, habiendo salido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo de verdad le digo, hermano, todos los días quisiera que Cristo viniera. Porque cada día veo más peligro de contaminarme de este mundo que de otra cosa.
Porque el mundo cada día se aparta más de Dios, cada día hay más y más negación de las cosas divinas, cada día todo lo bueno ya se está cambiando por lo malo y todo lo malo ya se está convirtiendo en lo bueno del pueblo, incluyendo la iglesia. Les decía en el tiempo de oración, estamos en un tiempo, hermanos, donde la mayoría de la gente quiere vivir el cristianismo solo, en casa. Yo leo solo, yo oro solo, yo solo. Hermano, la vida cristiana sin la relación con los demás es hasta bonita, pero no es lo que Dios quiere. La verdadera vida cristiana se vive en comunión los unos con los otros. ¿Sabe por qué los novios viven mejor que el marido y la mujer? Porque cada uno está en su casa. Porque no han entrado en relación. Una vez se juntan a vivir juntos, es donde empieza la relación. Y la vida cristiana es una vida de relación. No hay vida cristiana sin una relación con Cristo. Y no hay vida cristiana sin una relación con el cuerpo de Cristo. Y es ahí donde realmente aprendemos a amar, aprendemos a soportarnos o aprendemos a mirar quién es o quién realmente no es. Hermanos, qué bonito que entendamos que una razón por la que debemos ser santos es la presencia de la naturaleza divina en nosotros. Y decir, Dios en mí, porque la verdad, Dios está en mí, como yo estoy en Él, solo por la fe en Cristo Jesús. Dios es muy claro, nadie puede ir al Padre sino por mí. Y nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Y Él dice, un día ustedes entenderán cómo es que yo estoy en ustedes y cómo es que ustedes están en mí y cómo es que yo estoy en el Padre. Porque es una vida de relación. No es una vida de reuniones, es una vida de relación. Muchos de nosotros nos encontramos en las reuniones, pero no tenemos relación. ¿O no es así? Y qué bueno que nosotros aprendamos a vivir una vida de santidad, porque es una vida de relación los unos con los otros. Y vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, para mirar otra razón por la que nosotros debemos vivir en santidad, como una evidencia clara de que realmente somos pueblo salvado por Dios. Y allí en la 1 de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 15 al 16 dice, sino como aquel que os ha llamado. Recuerde lo que vimos antes, el llamado de Dios es santo. Sino como aquel que os ha llamado es santo. ¿Cuál es la orden? Sed también vosotros santos en toda manera de ser, en toda conversación, en toda actividad, en toda manera de actuar, seamos santos. Porque escrito está, ¿qué está escrito? Sé santos, porque yo soy santo. Sé santos, porque yo soy santo. Escucha, hermano, si mi Padre es santo, el Hijo debe ser santo. Dios, en su naturaleza, es santo. Y si usted y yo estamos en Él, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestras acciones deben ser palabras de santidad. Un vocabulario distinto a los demás y conforme a Dios. Un comportamiento distinto a los demás y conforme a Dios. Unas reacciones distintas y conforme al Señor. Dios me ha detenido a mí muchas veces, hermanos, de hablar mal, actuar mal, reaccionar mal, porque eso está aquí. Si ustedes quisieran conocer al verdadero Javier, expúlguenlo un poquito. Háganlo de pronto salirse, como dicen, de casillas. Pero Dios sigue obrando en mí para que no me manifieste realmente en lo que soy humanamente, sino en lo que soy en Cristo Jesús. Y le ruego al Señor, porque yo le he pedido a Dios y le he dicho varias cosas, yo se lo he compartido con ustedes y se lo sigo diciendo en mis oraciones. Seguidamente le digo, Señor, si voy a blasfemar tu nombre, elimíname, Señor. Córtame, mátame, se lo he dicho. Si mi esposa y si mis hijos van a blasfemar tu nombre, córtalos. Ahora alguno podrá decir, ¿cuánto ama a la esposa? ¿Cuánto ama a los hijos? No, la pregunta es, ¿cuánto amas a Dios?
Porque nosotros por amar más a los demás dejamos que los demás hagan lo que ellos quieren en contra de Dios. Mi pregunta es, ¿quién tiene más valor para ti? ¿Tu esposa, tu esposo, tus hijos? ¿O tu propia vida o Dios? ¿Quién vale más? Porque si tu vida vale más que Dios, usted ofenderá a Dios con su vida de miles maneras. Si tu esposa vale más que Dios y tus hijos valen más que Dios, usted los dejará hacer lo que ellos quieran. Pero si Dios vale más, los corregiremos. Y aún podremos entregarlos en la mano de Dios si no hay más remedio que hacer. Y decirle, Señor, hágase conforme a lo que tú quieras. Dios es santo. Y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios santo. Y le vamos a dar cuentas a Él, al Dios santo. Tarde que temprano toda rodilla se doblará. Tú y yo estaremos delante de Dios de rodillas dándole cuentas y con la boca cerrada porque no podremos decir nada de toda la multitud de justificaciones que nosotros tenemos aquí para justificar nuestro propio pecado. Y dice la Biblia, ¿quién se justificará delante de Él? Nadie. Pero gracias a Dios por Jesucristo que nos justifica. Nos justifica. De lo contrario, no quedaría ni uno en su presencia. Quedaremos por la gracia de Dios. Y una razón, otra razón, tenemos dos razones más. Romanos 8:29, por favor. En Romanos 8:29 hay otra razón. La Biblia tiene muchas razones, pero gracias a Dios por estas que podemos ver en esta mañana. Dice, por la imagen de Dios en nosotros. Tú y yo, que realmente hemos conocido a Jesús como Salvador, tenemos la imagen de Dios en nosotros, la cual es Cristo. Y Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y la imagen del Hijo está en nosotros por el Espíritu. Y el nuevo hombre está siendo formado en mí conforme a la imagen de Cristo. Por eso Dios me manda a mí a andar en el nuevo hombre, o sea, en Cristo Jesús, que está siendo formado en mí conforme a la imagen de Cristo, que está en la presencia de Dios. Hermanos, si ponemos un metro aquí, un metro de 2 metros, para medirnos, y nos medimos, pregunta, ¿en qué te pareces, en qué nos pareceremos a Cristo? Y si usted dice nada, revise, porque por lo más probable no ha conocido a Cristo todavía. Porque lo que hemos conocido en Cristo ya tenemos algo de Él, ¿o no es así? De hecho, ya lo tenemos todo. Que no lo disfrutemos y no lo pongamos en evidencia es otra cosa. Nosotros a veces hacemos como el pobre que le regalan un buen traje. ¿Qué hace el pobre que le regalan un buen traje? ¿Lo qué? Lo vende. Eso sí, tienes razón. Sí, sí. Pero la mayoría lo guardan y siguen con los harapos todos los días. La mayoría se cuelga y se guarda y se vive con los harapos todos los días. A veces nosotros parecemos que estamos en pandemia. ¿Cómo vivíamos en pandemia? En pijama, todo el día con la misma ropa, la misma pantaloneta, las mismas chanclas. Como ya no hay que salir, entonces, ¿para qué vestirme? ¿Para qué cambiarme? Yo tengo un principio en mi propia vida. Es levantarme temprano, bañarme y vestirme, porque no sé quién va a llegar y a qué hora. Y si algo que me molesta a mí, Javier Camargo, es que me encuentren en pijama y sin bañarme. Pero hay gente que no le interesa eso. Ahora, hermano, ¿cuánto te interesa que el Señor todos los días te vea bien? Bañado, vestido y listo para las que sea, como dice el país, para las que toque. Y para eso hay que madrugar a buscarle. Y ponernos en las manos de Él y decirle, Señor, heme aquí, dispuesto a dejar que tú vivas en mí. Y la última, por hoy, Gálatas 5. Texto que hemos
punto que he repetido muchas veces con ustedes, porque realmente si queremos disfrutar esa vida de santidad, necesitamos disfrutar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque la vida de santidad, escúcheme hermano lo que le voy a decir de todo corazón, la vida de santidad no se consigue leyendo más Biblia, no se consigue orando más ni congregándose más. Solamente la produce el Espíritu Santo por su presencia en nosotros. Y Él la mantiene a través de la lectura, a través de la oración, a través de la congregación. Pero la vida de santidad es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y Gálatas 5, 24 y 25 dice, los que son de Cristo. ¿Cuántos aquí son del Señor? Amén. Escuchen, porque esto no es un consejo, esto es una orden. Esto no es algo que ustedes voy a decir, voy a ver si lo hago. No, este debe ser nuestro diario vivir. Los que son de Cristo ya han crucificado, no lo van a hacer, ya lo hicieron. Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y por eso el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, entonces usted puede colocar ahí todo lo demás sin alterar la Biblia. Andemos, pensemos, reaccionemos, actuemos, durmamos, comamos por el Espíritu. O sea, para la gloria de Dios, nuestro Señor. Hermanos, una de las cosas que Dios nos quiere a todos nosotros es muertos a nosotros. Muertos a nuestros deseos, a nuestros anhelos. Lo bonito de un cuerpo que está muerto es que le pueden hacer lo que sea y no revira, no pelea, no discute, ¿o no es así? ¿Usted ha visto cuando alguien se desmaya? Se fue, ¿cierto? Usted le levanta las manos, le levanta los pies, le saca la lengua, lo revisa por aquí, lo revisa por allí. ¿Y qué dice? Nada. Dios nos quiere a nosotros así en nuestra carne y en nuestros deseos, muertos, renunciando completamente a todo ello y diciéndole al Señor, haz en mí conforme a tu voluntad. Hermanos, podríamos seguir leyendo las Escrituras, todas, que demuestran realmente que una vida que realmente tiene a Cristo, una vida que realmente ha sido salvada, es una vida que vive en santidad, separada del pecado, consagrada a Dios. Pero recuerden lo que dice Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Esta mañana les decía y oraba por eso, hermanos, porque es triste mirar la reacción que a veces la iglesia ha tenido con la membresía. No traigo la hoja porque no quiero estudiar, no traigo la hoja porque no quiero servir. Como si eso rechazara a la iglesia. ¿A quién rechazan? A Cristo. Porque es la vida de Él. La vida de Él se desarrolla en mí a través del discipulado y se manifiesta a favor de otros a través del servicio. Esa es la vida de Cristo. Vino para servir, no para ser servido. Y vino para hacer la voluntad de Dios sujeta a la palabra. Por eso, hermanos, si ustedes miran de Génesis, Apocalipsis, tienen muchas más razones que estas para que realmente vivamos en santidad. Pero los versículos que hemos mencionado nos hacen un pequeño resumen. Sin santidad, nadie puede ver al Señor. La santidad es el propósito a Dios por el cual fuimos escogidos en Cristo Jesús. La santidad es el llamado de Dios, es la voluntad de Dios, es la enseñanza de la gracia, es la naturaleza de Dios en nosotros, es el carácter de Dios. Dios es santo, es manifestación de la imagen de Cristo en nosotros, es la presencia real del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, hermanos, quiero que nos examinemos para orar. ¿Realmente la santidad es la evidencia clara de que soy creyente? Porque no es una Biblia aquí lo que evidencia que soy creyente. Es una vida de 24 horas en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, lo que evidencia que realmente soy un hijo de Dios. Una vida en este mundo, pero apartada del mundo. Una vida entre la gente, pero no haciendo lo que la gente hace. Una vida de luz en medio de las tinieblas. Una vida distinta a la de todos los demás
pero semejante, no parecida, semejante a la vida de Cristo. Porque la santidad no es otra cosa que la manifestación de la vida de Jesús en cada uno de los que Él ha salvado. Amado Dios y Padre eterno, hoy damos gracias porque tú has querido compartir tu vida completa con nosotros. Nosotros nacimos con la vida de Adán, pero tú viniste para quitar esa vida y darnos la vida de Cristo. Y hoy queremos unirnos a las palabras de tu Espíritu a través del apóstol Pablo y decir, Padre, creo de todo corazón que ya no vivo yo. Ahora es Cristo el que vive en mí. Porque esta es la manera, Dios, en que realmente manifestaremos una vida de santidad. Pero ayúdanos, Dios, para considerar la vida de Cristo como la más valiosa de todas las vidas y estimar todo lo demás invaluable por valorar la vida de Cristo en nosotros. Oh Dios, te ruego misericordia para mí, para mi esposa, mis hijos y para mis hermanos y para todo el cuerpo tuyo, Señor. Porque sé, oh Dios, que tú amas la santidad sin la cual nadie te podrá ver. Y el hecho es que sin ella nadie podrá vivir contigo por los siglos de los siglos. A ti te ha placido, Señor, que nosotros te conozcamos. Y quieres que nosotros te veamos cara a cara. Pero una evidencia de que lo vamos a hacer es una vida de santificación. Tu palabra dice que aún no se ha manifestado lo que debemos ser. Aunque somos hijos tuyos, aún no se ha manifestado lo que debemos ser. Que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a lo que Él es. Y tu palabra dice que si alguno tiene esta esperanza, se santifica a sí mismo, se aparta del pecado, se consagra a ti y te sirve a ti todos los días de la vida. Oh Dios, ruego misericordia para que nuestra vida no sea reuniones religiosas, sino una vida de relación con tu Espíritu, en obediencia a las Escrituras, para que se vea en nosotros la vida de Cristo y se manifieste que realmente somos tus hijos, los hijos del Dios Altísimo. Padre, doy gracias por poder abrir las Escrituras y ser confrontados con ellas. Quiero vivir santamente. Creo que esta es la vida que tú quieres en mí y a través de mí. Y sé que aunque esté el querer en mí, el hacerlo no lo está, porque eres tú quien lo haces. Por eso confío en ti, Señor, y me dispongo en tus manos. Y ruego lo mismo para mis hermanos, para que seas tú en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia.